Bienvenida a Vivir Encarnada, un espacio para traer la espiritualidad a la vida cotidiana, integrando la canalización, los registros akáshicos y la conciencia espiritual en lo que vivís todos los días. Soy Flor y en cada episodio te acompaño a bajar el cielo a la tierra, para que tu espiritualidad deje de ser algo separado y empiece a vivirse en cada decisión, vínculo y experiencia. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo que estés acá en el episodio número 6. Y hoy vamos a hablar de un rol muy común dentro del camino espiritual, que es el del sanador. Pero no cualquier sanador. Les estoy hablando a la mayoría de mi audiencia, que son sanadores, como es uno de los roles que yo vine a cumplir en esta encarnación también. Por eso muchos de mis seguidores resuenan con esa frecuencia de sanación. Pero hoy no vamos a hablar del sanador como misión de vida, desde su parte más lumínica, vamos a decir, sino el sanador que muchas veces se convierte en salvador. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Pero sobre todo el salvador es el que siente que tiene que hacerse cargo de todo o de todos. Y generalmente se pone en este lugar de lo tengo que hacer porque sé más, o porque veo más, o porque fui bendecido con esta información. Y algo que quiero decir, muy importante desde el inicio, no voy a hablar en este podcast desde el juicio, porque yo también estuve ahí. Esto nos pasa muchas veces, generalmente al principio de nuestro camino espiritual, cuando recién estamos descubriendo esos dones de sanadores y los confundimos muchas veces con lo vengo a hacer yo porque soy la que tiene este don. Y yo creo que es una de las trampas más sutiles del despertar espiritual, porque nos hacemos cargo de cosas, de personas, de situaciones que no solamente no tendríamos que estar haciendo porque nos requieren mucha energía nuestra, sino que también estamos generando algo en el otro, una dependencia en el otro. Vamos a hablar de esto parte por parte. Lo primero que quiero decirles es que esto es algo normal que nos pasa a la mayoría de los que venimos como sanadores, ¿no? Y tiene que ver con el origen de ese rol de sanador y salvador, porque muchos de nosotros no nacemos salvadores por el ego, nacemos salvadores por nuestra historia, porque generalmente los que venimos a sanar, como venimos a autosanarnos también, generalmente nacemos en linajes en los que hay una idea muy fuerte de sacrificio. En familias donde quizás nos tuvimos que hacer grandes de chiquititos. O donde estuvimos en entornos donde aprendimos que amar era hacernos cargo, ¿no? O que si buscábamos amor o necesitábamos amor, primero teníamos que hacer algo, teníamos que ser responsables, teníamos que sostener, que hacer las cosas bien. Entonces aprendimos algo muy profundo. Para ser amados, tenemos que sostener. Y cuando entramos en la espiritualidad, ese patrón se replica, porque no es que la espiritualidad esté ajena a la vida, eso es lo que hablamos también en este podcast. Esto se replica en todas las áreas. Entonces, cuando entramos en la espiritualidad, ese patrón no desaparece, se espiritualiza de alguna manera. ¿Y qué significa que se espiritualice? Es que dejamos de decirle sacrificio, sostener, para llamarlo de maneras más que nos parecen más espirituales. Entonces empieza a llamar servicio o misión, y esto es amor incondicional. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Porque no siempre sanamos por amor. A veces salvamos por miedo a dejar de ser necesarios. O para que el otro nos ame, porque le salvamos la vida.
Y te voy a dar un ejemplo práctico para que se entienda. Una persona que, imaginemos a alguien que fue siempre la fuerte de la familia. ¿Qué pasa cuando esa persona despierta espiritualmente? Sigue siendo la fuerte, en este caso, en el mundo espiritual. Entonces va a ser la que se pone en el rol de escuchar a todos, de aconsejar a todos, de sostener a todos. Y en el momento que no la necesiten, se va a sentir perdida. Y acá viene la segunda parte de lo que les quiero contar, que es cuando el ego espiritual se disfraza de la luz. Y este es un punto incómodo pero muy necesario del que tenemos que hablar. Porque a veces el rol del sanador se sostiene desde ideas como yo ya pasé por esto. Yo tengo más conciencia, yo sé lo que pasa. Si no intervengo, se va a equivocar. Si yo no hago algo, si no lo salvo, termina mal. Y ahí, sin darnos cuenta, aparece esta sutil superioridad. Quizás no está hecha conscientemente, no está dicha, no está explícita, pero está ahí. De alguna manera, muchos nos ponemos en este lugar de yo te guío porque estoy más despierto que vos. ¿No? Desde este lugar de yo tengo conocimientos que vos no tenés, pero desde la superioridad, desde el ego. Y yo hago esta sanación porque vos no sabés cómo imponer las manos. ¿Y por qué digo que es desde el ego? Porque si nosotros nos vamos a lo profundo, a hablar del alma, sabemos que en realidad no hay diferencia entre nosotros, somos todos uno. Y todos estos supuestos dones a los que siempre nos referimos, los guías me dicen que no existen tal cosa como dones, porque son características innatas de todos nosotros, de todos los seres humanos. Todos podemos canalizar, todos podemos sanar, todos podemos transmitir energía a través de nuestras manos. Porque no hace falta muchas veces hacerlo conscientemente. Es algo innato que todos tenemos. Pero cuando iniciamos este proceso, este camino espiritual, y quizás, no sé, hicimos algún nivel de Reiki o hicimos algunas terapias alternativas, pensamos que tenemos más información. Cuando en realidad puede ser que una persona intuitivamente sane, hasta mejor que nosotros que tenemos la información, porque está más conectada con su alma, con su yo superior, sin quizás ser consciente de ello. Entonces acá lo que esto genera es agotamiento energético, es carga emocional. Creer que tenemos que salvar a otros también es una forma de separarnos, porque nos pone arriba y al otro abajo. Imaginemos que una amiga atraviesa una crisis de pareja, ¿no? Y vos ves que esa relación terminó. Entonces le explicás el aprendizaje, le hablas de que quizás pudo haber sido un contrato álmico, le decís qué tendría que hacer. Y ella quizás te escuche, pero no lo termina de integrar. Porque esto es algo clave, el aprendizaje no se baja por información, se baja por experiencia. Y a veces cuando nosotros queremos salvar a la otra persona, estamos impidiendo que verdaderamente ese aprendizaje se integre. Porque ¿cuántas veces nos dijeron, che, tendrías que hacer esto, pero mirá que si seguís con esta persona va a pasar esto? Me ha pasado también con un noviazgo que yo tenía, ¿no? ¿Cuántas veces me lo habrán dicho? Pero uno necesita vivir la experiencia. Por más que uno entienda racionalmente, esa experiencia no se termina de integrar si no se vive.
porque es lo que nosotros elegimos como plan álmico. Cada uno de nosotros, antes de encarnar en esta dimensión, generó un contrato vital, un contrato en el que se creaba las experiencias principales, los hitos de experiencias que iba a querer vivir en esta vida. Sean buenos o malos, digamos, que tampoco hay bueno o malo, pero sean experiencias agradables o más desagradables. A veces tengo que vivir las experiencias desagradables para aprender. Piensen que esto lo hacemos con los niños también, ¿no? Los niños necesitan las experiencias que muchas veces nosotros vivimos. No todas, porque ahora estamos en conciencia. Podemos acompañarlos desde otro lugar. Pero no vamos a evitar que ellos tengan determinadas experiencias. Porque ellos también eligieron recordar el sufrimiento de alguna manera o recordar para no elegirlo. Entonces, hacernos cargo como salvadores y no como como sanadores, en realidad no es conciencia. Y acá quiero ser muy clara, porque cuando el salvador se hace cargo de emociones ajenas, decide por otros y sostiene procesos que no le corresponden, no está verdaderamente ayudando. Porque he escuchado a muchos sanadores que están en este rol de salvadores y sienten que todo lo que las personas les cuentan alrededor tiene que ver con ellos. Por algo me está diciendo que le duele su brazo. Por algo me tuve que encontrar esta persona que tiene tal cosa. Porque siente que de alguna manera está ahí para salvar. Y sí, es cierto, estas situaciones se presentan porque las personas están atraídas vibracionalmente por un sanador. Claro que la persona se da cuenta que uno es sanador aunque no sea conscientemente. A los sanadores siempre nos pasa que quizás vamos por la calle y las personas nos cuentan su vida. Esto es normal. Pero no es para que nosotros de repente salvemos, de repente, digamos, le demos nuestra opinión o de lo que tiene que hacer o de lo que no tiene que hacer. Es para que nosotros podamos ofrecerle herramientas que hagan que esa persona recuerde. El sanador, una de las cosas principales que para mí son claves de entender, es que todos los sanadores, el sanador no sana. El sanador te hace recordar cómo sanar. Y esta diferencia para mí es clave para entender el rol del sanador y el rol del salvador. Porque si yo quiero hacerme cargo y sostener el proceso de otros, voy a sentir que estoy ayudando, que estoy salvando, que soy una superhéroe, una superheroína o un superhéroe. Pero lo que estoy verdaderamente haciendo es quitándole poder a la otra persona. Y les voy a decir una frase que puede sonar muy fuerte, pero no salvar también es un acto de amor. Porque el no salvar hace que la persona tenga que necesariamente recordar su poder de salvarse. Porque yo creo que incluso no me gusta la palabra sanador, porque si yo digo yo soy sanadora, de alguna manera estoy indicando como que la que sano soy yo. Y no es así. Los sanadores no venimos a sanar. Venimos a mostrar, venimos a recordar cómo poder autosanarnos. Porque es como que yo en lugar de enseñarte a andar en bicicleta y hacer equilibrio vos en tu bicicleta, te esté sosteniendo todo el tiempo y te esté llevando de acá para allá sosteniéndote. O que sea las rueditas de la bicicleta. Si yo todo el tiempo te estoy sosteniendo, vos nunca vas a hacer el esfuerzo para poder estar en equilibrio.
Nunca lo vas a hacer porque ya está, porque lo estoy haciendo yo por vos. Imaginemos que una persona cercana está atravesando una crisis económica y vos sentís mucha angustia por verla así. Es lógico porque todos los sanadores también venimos a ser súper empáticos. Y yo creo que ahí está la clave del desequilibrio que se genera, ¿no? Porque claro, sufrimos viendo a la persona sufrir, vamos a decir, ¿no? Pero ahí está la clave de entender cómo poder darle herramientas. Si en lugar de yo darle herramientas a esa persona, le presto dinero, le resuelvo las cosas, evito que la persona toque fondo, sí, quizás estoy aliviándole el síntoma. Quizás estoy haciéndole la vida un poco más fácil, pero estoy postergando el aprendizaje. Y acá está la clave. ¿Por qué digo postergando el aprendizaje? Porque nosotros estamos en un planeta escuela. Nosotros venimos a aprender a este plano físico. Entonces, si yo estoy solucionándole el tema, tapándolo con una curita, esa persona, ese aprendizaje lo eligió. Y si lo eligió y yo se lo soluciono, no lo terminó de integrar porque no lo terminó de vivir, simplemente se posterga y lo va a vivir 2 meses después con otra cosa, 3 meses después con otra cosa. Los aprendizajes se repiten como patrones hasta que se sanan y se integran. Entonces yo quizás siento que estoy haciéndole un favor, ¡ay, qué suerte! Ya no se tiene que preocupar por el dinero. Pero en realidad no es así, se va a tener que preocupar un poco más adelante o de alguna otra forma va a llegar el aprendizaje. No le estoy evitando nada. Y algo más importante, cuando un aprendizaje se posterga, y esto lo veo muchísimo en registros akáshicos, ese aprendizaje generalmente sube la intensidad. Cuando nosotros hay algo que no pudimos aprender, a veces se nos repite este patrón de no aprendí a defenderme de un jefe. Entonces, cada vez que me cambie de trabajo, ese jefe va a ser un poquitito peor. Se va a exagerar un poco la característica para que yo me dé cuenta de que es algo que tengo que sanar. Se sube el volumen del aprendizaje. Entonces, en realidad, estoy haciendo peor de lo que estoy haciendo mejor. Porque si le postergo el aprendizaje, no solo lo va a tener de nuevo, sino mucho más fuerte. Entonces, volvamos al ejemplo de esta persona que está atravesando una crisis financiera. Esa crisis muy probablemente venía a mostrarle su relación con el merecimiento, porque esa persona tenía que aprender que su amor propio estaba íntimamente relacionada con cuánto dinero hacía o generaba o sostenía. Venía a mostrarle su independencia, su poder personal que estaba dormido. Y si nosotros de alguna manera queremos ayudar, pero le robamos ese aprendizaje, no le estamos haciendo un favor. Todo lo contrario. Y esto tiene que ver con algo clave que recién decíamos, y es que cada alma tiene su propio proceso. Cada alma elige su camino, eligió su plan álmico, eligió las experiencias, incluso eligió las crisis, eligió sus tiempos. Que una persona esté atravesando una crisis financiera o cualquier tipo de crisis no es porque algo esté mal, sino porque esa experiencia en particular va a hacer que esa persona expanda la conciencia. El alma lo eligió para aprender algo de esa experiencia, para poder integrar un aprendizaje. Y si nosotros interrumpimos eso desde nuestro rol de salvador, estamos interrumpiendo el aprendizaje, postergando ese despertar. Y algo clave, estamos generando dependencia. Si esa persona tenía que aprender a empoderarse,
a recordar su poder de autosanación y nosotros frenamos ese proceso, estamos generando dependencia en la otra persona. Y muchas veces ese es el beneficio oculto, quizás inconsciente, que muchos sanadores sienten al ponerse en el rol de salvadores. Es si yo salvo, soy la que tiene las respuestas, soy esa superheroína. Me necesitan. Y esto puede tener que ver con una herida muy profunda de la infancia, de que necesitamos sentirnos valiosos y aportar algo para recibir amor. Y esto es una trampa muy profunda dentro de la espiritualidad. Es sentir que si hago, que si salvo al otro, soy buena persona y entonces merezco. Pero estamos de nuevo en el sacrificio, disfrazado de espiritualidad, pero es sacrificio. Es autoexigencia. Es querer ser la heroína solo para sentir que soy reconocida. Y para generar esa dependencia, para que me necesiten. Porque si yo le enseño las herramientas de sanación, le recuerdo su poder de autosanación, esa persona ya no depende más de mí. Y esto es algo maravilloso. Y a mí me encanta. Esto yo lo veo muchísimo en mis sesiones de registros akáshicos. Por supuesto, a mí me encanta dar sesiones de registros y poder ser ese puente entre tus guías y vos. Pero lo que a mí más me da placer es cuando las personas ni siquiera sienten la necesidad de volver a una sesión de registros. Yo no considero cuando una persona no vuelve a su sesión, me ha pasado muchas veces que después, tiempo después me dicen cómo les cambió su vida. Yo no lo considero algo negativo. Ay, no les gustó la sesión. Algo debo haber hecho mal o, no sé, los guías le dijeron. No, al contrario. Si una sesión es tan poderosa como para transformar una vida y que la persona no tenga necesidad de volver, para mí es lo mejor que me puede pasar. Yo no necesito que una persona dependa de que yo le diga lo que tiene que hacer o de que sus guías le digan lo que tiene que hacer. Porque todos nosotros venimos a escuchar a nuestros guías. Por eso mi misión de vida tiene que ver con que cada uno despierte ese poder innato, personal nuestro, de entender que creamos nuestra realidad. De que simplemente los guías están ahí para guiar, pero no para decirte lo que tenés que hacer. Entonces yo prefiero que una persona cambie totalmente su día porque, ya sé cómo conectar y les voy a preguntar yo a los guías. Que una persona dependa de mí. De que yo le abra los registros porque no se atreve, porque no confía. Generar dependencia no es ayudar a la otra persona. Es quedar como que vos necesiten de vos, ¿no? No es generar o expandir conciencia. Acompañar no es rescatar. Acompañar es caminar al lado, no cargar al otro en brazos y llevarlo. Y te voy a dar otro ejemplo práctico. Un hijo, imaginemos un hijo, un alumno, un consultante, repite una situación una y otra vez porque necesita ver ese patrón, reconocer que esto es un patrón de conducta. Y vos decís, pero ¿cómo no se da cuenta, no? ¿Cómo no se da cuenta que está haciendo esto una y otra vez? Pero quizás esa repetición es exactamente lo que su alma necesita para recordar algo mucho más profundo y que tiene que sanar. Entonces, los tiempos divinos son perfectos. Podemos quizás hacer las preguntas adecuadas para ver si la otra persona puede sola darse cuenta, pero no querer dar la respuesta. Sobre todo, algo que veo muchísimo cuando me ha pasado también, cuando estuve en mis primeras fases del despertar, que quería dar opinión no solicitada.
No, y de repente alguien me contaba algo, ay, si querés, yo te analizo tu carta y claro, porque te pasa tal cosa y porque te tiro las cartas y esto es lo que te pasa, mira lo que me muestran los guías. Los guías me dicen, y en realidad la persona no me pidió ese consejo. Y esto es importante también, saber, porque muchas veces eso es desde el ego, desde te quiero mostrar, además de que te quiero ayudar, te quiero mostrar todo lo que sé y todo lo que podés descubrir. A veces lo hacemos desde el entusiasmo de que acabo de descubrir esta herramienta y es maravillosa y quiero que todos la conozcan. Pero sin quererlo, puedo estar afectando el recorrido del otro, su proceso. Quizás es un montón, quizás lo frustra no entender nada y nunca más toca una carta de tarot. Y no es la idea. En realidad el sanador consciente no es el que arregla o el que rescata o el que empuja o el que le abre los ojos así como a la fuerza al otro. El verdadero sanador, el sanador consciente, solamente refleja, solamente te hace recordar, sostiene presencia, habilita preguntas. Porque el verdadero servicio no crea dependencia. Lo que crea es soberanía. Entonces, en lugar de, por ejemplo, decir, y tendrías que hacer esto, tendrías que hacer lo otro, o los guías me dicen tal cosa para vos, podés hacer preguntas. ¿Qué sentís vos? ¿Qué te muestra esta situación? ¿Qué pensás que significa? ¿Qué parte de vos se está activando con esto que estás viviendo? Y confías, soltás, para que la otra persona pueda ser parte de ese camino y pueda integrar lo que verdaderamente vino a integrar. Entonces, para sanar este complejo de Salvador, podemos hacernos también a nosotros mismos preguntas, ¿no? Te voy a dejar 3 preguntas que te podés hacer en este momento para ver si estás en este rol, si en este momento te estás poniendo en el rol de Salvador. Una pregunta puede ser, ¿qué parte de vos necesita ser necesitada? Cada vez que estés ante una situación en la que vos sientas que tenés que salvar al otro, yo quiero que frenes y que realmente te preguntes, ¿qué parte de mí quieres salvar? ¿Estoy verdaderamente ayudando al otro a descubrir su propio poder y su propia soberanía? ¿O estoy intentando ayudar para ahorrarle experiencias al otro? Y otra pregunta muy importante es, ¿quién soy si no salvo? Creo que esta pregunta es clave, porque ahí generalmente aparece la herida. Y si no salvo, siento que el otro no me necesita, y si no me necesita, siento que no merezco, y si no merezco, siento que no soy suficiente. Quizás aparece todo esto, quizás no, quizás es otra cosa. Pero ¿quién soy? ¿Qué pasa si no salvo? Si no le digo a la persona lo que tiene que hacer, ¿voy a sentirme que estoy en falta? Muchas veces espiritualizamos esto y decimos, no, es que lo que pasa es que si yo no lo ayudo, después voy a sentir como que yo podría haber hecho algo, pero no lo hice. Siento que no estoy haciendo lo que vine a hacer, mi misión de vida. En ese momento quiero que recuerdes que tu misión de vida es empoderar, es hacer recordar, es dar las herramientas, es crear conciencia y soberanía. Esa es tu misión. No que el otro no tenga experiencias desagradables. Tu misión no es evitarle el dolor ni el sufrimiento a nadie. No. Es como cuando, les voy a dar un ejemplo que se me acaba de venir. Es como cuando tenemos algún dolorcito en el cuerpo y en lugar de escuchar ese dolor y tratar de ver, bueno, ¿por qué? Sentirlo profundamente y prestarle atención. ¿Por qué tengo un dolor en la rodilla derecha, ¿no? Entonces, bueno, la rodilla es la flexibilidad, es el caminar por la vida, es el avanzar, lo que sea, ¿no? En lugar de prestarle atención a qué
me trae ese síntoma, qué me puede estar diciendo mi cuerpo, me tomo algo, me tomo una pastilla, me tomo un Actron. Bueno, no sé si puedo decir ese nombre. Bueno, le vamos a poner la censura. Me tomo un analgésico, vamos a decir. Entonces, ahí yo estoy tapando el dolor con otra cosa. Estoy tapándolo para que no esté, pero ¿me sirve como experiencia? Sí, tapé el dolor y ahora no me duele. Se me relajó el dolor de la rodilla, pero no aprendí nada. Entonces ese dolor, no, mira, no aprendió. Los guías deben estar diciendo, y no aprendió que le tenía que doler la rodilla para darse cuenta que no estaba siendo flexible, para que se relaje un poco. Pero bueno, vamos a tener que encontrar otro dolor, vamos a tener que encontrar otra forma de mostrárselo un poquito más fuerte para que se dé cuenta, porque si no se va a calmar con el analgésico y ya está. ¿Se entiende? Entonces, salvar al otro es una forma también de no mirarnos. Y esto creo que es algo clave. No somos responsables del despertar ajeno. Nadie nos pidió ser héroes. No vinimos a encarnar para ser héroes. No desde el lugar de hacer todo nosotros y sacrificarnos, ¿no? No como nos enseñaron en las películas. Ser héroes verdaderamente es despertar conciencia en todos para que después cada uno, imagínense que yo le muestre las herramientas para autosanar a una persona, para recordárselas, porque esa sabiduría ya está dentro de ellos. Y cuando la recuerdan, esa persona a su vez le enseña a otra y a otra y a otra y a otra. ¿Cuánto se multiplicará? En lugar de que todas las personas dependan de mí y de mi tiempo tan limitado en esta encarnación, cada uno va a poder expandir sabiduría y más y más y más y más. El despertar de conciencia se da en 2 minutos. Se expande muchísimo más. Eso es verdaderamente ser héroes. Porque cuando dejo de salvar, empiezo a vivir. Y cuando dejo vivir al otro, lo estoy honrando. Estoy valorando a la otra persona. Porque si yo muchas veces elijo salvar, es porque siento que el otro no lo va a poder hacer solo. Estoy menospreciando de alguna manera al otro, ¿no? Como pobre, él no puede. Lo hago yo. Qué maravilloso cuando confiamos en el otro tanto como en nosotros mismos, o más. Y podemos darle la herramienta sabiendo que la va a poder utilizar en luz. Así que quiero que te hagas estas preguntas cada vez que estés en esta situación. Que recuerdes que no venís a salvar el mundo, que venís a encarnar conciencia. Y eso, por resonancia, ya lo transforma todo. Si este episodio resonó con vos, te invito a seguirme en mis redes y a conocer mis espacios de acompañamiento, registros akáshicos y membresía. Gracias por estar acá y por elegir vivir tu espiritualidad encarnada.